Sí, buenas tardes. Vamos a seguir con las sesiones sobre el catastro. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de acumulación y subdivisión. Pero antes debemos organizar nuestras ideas indicando de que necesariamente en algún momento se va a ver la necesidad de un predio trabajarlo conjuntamente con otro. A eso lo vamos a llamar acumulación. Puede ser la sumatoria de dos, tres o más predios, ¿no? Entonces, ese proceso se le conoce como acumulación. Y al hecho de tener un terreno, un predio, y partirlo en dos o más partes, a eso lo vamos a conocer como subdivisión. Subdivisión, algunos le dicen también independización, ¿no? Entonces, como vemos, esto es parte de lo que estamos denominando el catastro, ¿no? Porque como sabemos ya, el catastro es el inventario, pues, de todo lo que puede haber en el entorno urbano. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre la acumulación y sobre la subdivisión. En un momento veremos la parte teórica, la parte reglamentaria, y luego pasaremos a ver algunos casos de acumulación y de subdivisión. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la reglamentación sobre la acumulación. En este caso hablaremos sobre la acumulación de un predio rural, que también se puede dar en un predio urbano, ¿no? Entonces no solamente se acumulan predios rurales, sino también predios urbanos. Normalmente lo que se ve en la práctica en mayor cantidad es la acumulación de predios urbanos. Entonces vamos a comenzar por ahí, ¿no? Entonces, la normatividad nos indica que para acumular un predio urbano se necesita un documento privado del propietario con el detalle de los predios a acumularse. Acá debo de hacer mención que en el caso de la acumulación, este requisito nos dice documento privado del propietario con el detalle de los predios a acumularse. Nos habla de un propietario. Entonces, esto nos está indicando que como condición, digamos, tenemos el predio A, con sus medidas perimétricas, su área, todo ya conocido, ¿no? Que tenemos que formar parte del catastro, ¿no? Toda esta información se supone ya está levantada en el catastro, y tenemos el predio B. Entonces hay dos predios en este caso, ¿no? Dos predios urbanos. Y nos dice la normatividad, documento privado del propietario con el detalle de los predios a acumularse. Entonces, estamos hablando de un solo propietario, ¿no? Una persona es propietaria del predio A y también es propietaria del predio B. En ese caso no habría inconveniente. Pero ¿qué pasaría si el predio A es dueño de una persona a la que la llamaremos José? Y el predio B es de otra persona a la que llamaremos Luis. Se estaría cumpliendo la primera condición, el primer requisito.
en este caso no se estaría cumpliendo porque acá ya habrían más de un propietario, ¿no? Sería propietarios. Entonces, en este caso, los terrenos, los predios deberían ser propiedad de ambos, ¿no? En el A también está Luis. Está Luis. Y en el B también está José. Entonces serían copropietarios. ¿Ya? Entonces serían copropietarios. O es un propietario de ambos o copropietarios de ambos. Hay que tener en cuenta esta diferencia. Muy bien. Luego está el plano de acumulación, ¿no? Entonces esa es la parte gráfica, y también el plano y código de referencia catastral. Entonces aquí ya estamos viendo que interviene el código único catastral, conocemos ya como el CUT, código único catastral. Cada terreno deberá tener su propio código, ¿no? La solicitud, ¿no? Este es un formulario de distribución gratuita, y el pago de la tasa, ¿no? En este momento, en este caso, son 83 soles por cada inmueble a acumularse, ¿no? Así que vemos ahí que hay dos. En el ejemplo que estamos dando serían 86, 83 más 83, 166 soles que se tendría que pagar. A ver, hay cosas que se deben de considerar. En este caso, para la acumulación de un predio urbano, el documento privado confirma certificar el propietario inscrito ante el notario. Debe indicar el área y linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios a acumularse, ¿no? De cada uno de los predios a acumularse. En este caso, estamos dando como ejemplo del predio A y del predio B, ¿no? El área y las medidas perimétricas de cada uno. Si fueran 3, 4 predios los que se van a acumular, deberían indicarse de esos 3 o 4 predios el número de la partida registral donde corre inscrito a cada uno, y luego la resultándose. Entonces primero indicaremos la descripción de cada uno de los predios y luego haremos la descripción del plano acumulado, del plano o del predio resultante. También se debe considerar que los planos deberán estar autorizados por un profesional competente, salvo que los predios materia de acumulación hayan constituido una sola unidad y ésta retorne a su descripción primigenia. Entonces, si se refiere, si antes estos eran parte de una unidad, de una sola unidad, que por A o B motivo se separaron y están volviendo, digamos, a su estado inicial. También hay que considerar que si hay fábrica inscrita en alguna de las partidas, esta también debe estar indicada. Y estos documentos ya, pues, como sabemos, deben estar firmados o visados por un ingeniero o un arquitecto. Acá también se menciona el plano y código de referencia catastral del predio resultante o la constancia negativa
de catastro. Se supone que como sabemos que en el catastro es un inventario, ya estos predios deberían de contar con un código de referencia y también con un plano catastral. En caso no contaran con ese documento o ese plano, se requerirá una constancia negativa de catastro, ¿no? En esta constancia se indicará, ¿no?, que los predios que se están acumulando no tienen código catastral, no tienen plano catastral, ¿no? Pero normalmente en predios urbanos casi siempre tienen su plano catastral. No olvidemos que estamos viendo el tema de acumulación de predios urbanos, ¿no? Hay que considerar que para que proceda la acumulación es necesario, esta condición no se puede negociar, esta es la condición básica para una acumulación. Leamos. Para que proceda la acumulación es necesario que los inmuebles deban ser colindantes, sin solución de continuidad, y deben pertenecer al mismo propietario. Como les decía inicialmente, deben de pertenecer al mismo propietario. Veamos. En el ejemplo que estamos dando, inicialmente el propietario era una sola persona y no había ningún inconveniente, ¿no? Si los propietarios eran diferentes, no se podía hacer. Si fueran diferentes, tendría que haber un trato entre los propietarios para convertirse en copropietarios. Quizás cederse los porcentajes de participación, por decir, ¿no?, una cesión mutua, ¿no?, de A a B y de B a A podría darse, ¿no? Entonces, en ese caso se convertirían en copropietarios y sí se cumpliría esta condición que indica que deben pertenecer al mismo propietario o copropietario, si desea este el caso, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que para que proceda la acumulación es necesario que los inmuebles deban ser colindantes sin solución de continuidad. Por ejemplo, en lo que estamos indicando ahora, este es el predio A y este es el predio B. Se pretenden acumular, pero como vemos acá en el gráfico, hay una franja que los separa, ¿no? Entonces, con esta franja que los separa, no se podría, porque no son colindantes. No son colindantes. Si pasara esto, por ejemplo, vamos a hacer una modificación en uno de ellos. Sea así, por ejemplo. Si fuera así, digamos, un poco forzando la figura, ya serían colindantes, ¿no?, por este lado, ¿no? O lo óptimo sería que fueran de esta manera, ¿no? Esto sería lo óptimo, ¿no?, lo deseable, ¿no?, lo que normalmente se va a dar, ¿no? Son colindantes. En ese caso no habría ningún problema para la acumulación. ¿Qué más hay que tener en cuenta?
Cuando los predios materia de acumulación estén grabados con hipoteca u otro derecho real de garantía, se presentará escritura pública otorgada por los titulares de los derechos reales de garantía constituidos, expresando su conformidad con la acumulación y el rango que les corresponderá a dichas garantías. ¿Qué decimos en otras palabras esto? Si alguno de estos predios tiene alguna hipoteca, lo más conocido, se presentará una escritura pública otorgada por los titulares, expresando su conformidad. ¿Qué pasa? Que si en el predio B, por ejemplo, hay una hipoteca, ¿no? El terreno ha sido hipotecado por haber motivos a un determinado banco, ¿no? Hay una hipoteca, bueno, por haber motivos los propietarios o el propietario del predio B tiene una hipoteca, ¿no? Y se pretende acumular el predio con el predio A. Entonces el banco que tiene, sobre el cual recae o tiene la hipoteca, tendrá que dar su conformidad, ¿no? Estar de acuerdo, digamos, a que los dos predios se acumulen, ¿no? Porque este señor, de alguna manera, el banco tiene ya un derecho previo, ¿no? Hasta que se pague la hipoteca, ¿no? Entonces hay un derecho que se tiene que salvaguardar. Entonces, el banco tendría que dar una escritura pública de conformidad para la acumulación. Entonces, vamos viendo que ya hay algunos detalles que se deben de considerar, ¿no? Entonces, no necesariamente los requisitos que vemos acá al inicio, algo que se van complicando, ¿no? No es tan simple como estos 4 o 5 requisitos que se indican desde el inicio. Otra anotación es cuando los predios materia de acumulación se encuentren afectados por medidas cautelares. Deberá adjuntar el documento en el que conste la autorización del órgano jurisdiccional o administrativo, que puede ser un juzgado o una entidad administrativa, que ordena extender las anotaciones de las respectivas medidas cautelares, así como el rango que corresponderá a este asunto. Es muy parecido a lo al caso anterior de la hipoteca, ¿no? Si hay una medida cautelar, se deberá contar con una autorización del órgano jurisdiccional, más conocido como el juez, digamos, quien ordena extender las anotaciones de las respectivas medidas. Porque la medida cautelar, por ejemplo, recae en este predio, el B, inicialmente, ¿no? Pero cuando se acumula, cuando se convierte en el predio AB, esa medida cautelar también va a afectar al predio acumulado. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que, como les repito, hay algunas consideraciones que debemos tener, ¿no? Y acá está la base legal. Los artículos 66 y 68 del reglamento de registro de predios aprobados por resolución 097/2003 de SUNAT, ¿no? Porque como ya sabemos, ya hemos dicho en otras ocasiones, todos estos actos, todo lo que está viendo
y siendo referido al catastro, debe o tiene como finalidad ser inscrito, ¿no? Ya habíamos comentado que todos los actos que se hacen, el archivo histórico, al final todo tiene que recaer en la inscripción respectiva en SUNAT. En este caso también igual, ¿no? Hay una medida cautelar o habrá una hipoteca quizás que también tiene que estar inscrita. O sea, nada puede quedar suelto. Bueno, entonces, haciendo un pequeño recordación, vemos, entonces para la acumulación del predio urbano es el documento privado del propietario, en el cual se detalla los predios a acumular, el plano de acumulación, ¿no? El plano y código catastral que debe tener, en caso que no tenga la constancia de que no existe, la solicitud y el pago, ¿no? Estos son los requisitos a grosso modo para una acumulación de un predio urbano. Ya saben, pues, con algunas consideraciones que hay que tener. Ahora veamos la acumulación de un predio rural, ¿no? Que vamos a dar cuenta que es casi parecido, ¿no? Hay bastante similitud. En este caso, bueno, vamos a indicar primero cuál es un predio urbano. Predio urbano, como ya hemos mencionado anteriormente, es aquel que está en una zona urbana, ¿no? La ciudad, ¿no? Ya es una zona urbana, ¿no? Donde ha habido una habilitación urbana, ya están inscritas las calles, las avenidas, hay zonificación, ¿no? El terreno ha sufrido el proceso de habilitación urbana, ¿no? De rural se pasó a urbano, a predio urbano, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el predio que nosotros queremos acumular no está dentro de la área de habilitación urbana, ¿no? Si está en un área rural? ¿Se podrá acumular? De igual manera que si fuera un predio urbano, pues vamos a ver cuáles son los requisitos de ser posible. Muy bien. La normatividad nos dice lo siguiente: documento privado del propietario con el detalle de los predios a acumularse, tal cual se menciona para el predio urbano. Este punto es similar. Dependerá si se encuentra o no en zona catastral. En este caso, hay que ver si el predio rural está en zona o no catastrada. También la solicitud y el pago respectivo, ¿no? Entonces hay mucha similitud, solamente la diferencia radica en saber si el predio rural se encuentra o no en zona catastral. Entonces, también hay que considerar ciertos detalles, lo vamos a estar viendo en este momento. El documento privado otorgado por el propietario con firma certificada por notario contendrá la descripción de las parcelas que se acumulan y de la parcela resultante, siempre que pertenezcan a un solo propietario y que los inmuebles que se pretendan acumular constituyan un todo sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, tal cual veíamos en la acumulación del predio urbano, también aquí es necesario que
se haga una descripción de las parcelas que se acumulan. En este caso también las llamaremos A y B, y la descripción de la parcela resultante, que la podríamos llamar predio acumulado, podríamos decir, ¿no? Predio acumulado, predio resultante, ¿no? Pero siempre se deben de describir, ¿no? Primero las partes y luego la sumatoria o resultante. También nos indica que siempre que pertenezcan a un solo propietario, ¿no? De igual manera como vimos en el predio urbano, ¿no? Que pertenezcan a un solo propietario. Y que los inmuebles que se pretendan acumular constituyan un todo, ¿no? Sin solución de continuidad. ¿A qué nos referimos con sin solución de continuidad, ¿no? Si vemos en el gráfico anterior, los predios estaban separados, ¿no? Había una franjita, ¿no? Había una franjita que los separaba. Entonces, unirlos por intermedio de esta franja, eso se denominaría una solución de continuidad. ¿Para qué? Estamos haciendo algún mecanismo, algún artificio para que los predios que no están continuos tengan esa continuidad, ¿no? Entonces, este artificio se le llama solución de continuidad. Pero eso no debe haber para que se logre la acumulación, ¿no? Por eso dice un todo. Por eso se menciona que los inmuebles que se pretendan acumular constituyan un todo. Y también se menciona sin solución de continuidad, ¿no? Sin este artificio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más debemos considerar? Cuando los predios en materias de acumulación se encuentran ubicados en una zona catastrada, se presentará el certificado de información catastral. Entonces estamos viendo que ya el tema del catastro, del levantamiento catastral, también está influyendo, ya comienza a influir para una acumulación. Cuando los predios en materia de acumulación se encuentren ubicados en una zona catastrada, se presentará el certificado de información a que se refiere el artículo 88 del reglamento del decreto legislativo 1089, que es el decreto legislativo que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios, otorgado por la autoridad competente, tanto del predio resultante como el de los predios que se acumulan. Entonces aquí estamos viendo cómo ya el catastro nos da información, ¿no? Y es un requisito que va a usarse para la inscripción, en este caso, de esta acumulación de un predio en zona rural. ¿Y qué pasaría cuando los predios se encuentran en una zona no catastrada? Porque no necesariamente el terreno, el predio que pretendemos acumular, va a estar en una zona catastrada. También podría darse el caso que esté en una zona no catastrada. Entonces, en ese caso, ¿qué se tiene que hacer?
Vamos a ver qué nos dice la normatividad. Cuando los predios objetos de acumulación se encuentran en una zona no catastrada, se presentará el certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad competente y el plano perimétrico de acumulación en coordenadas oficiales con su respectivo cuadro de valores técnicos, elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores, en que se indique el área, linderos y medidas perimétricas, tanto del predio objetos de acumulación como del predio resultante. Entonces vemos, si estamos trabajando en predios que no han sido catastrados, uno, tenemos que presentar el certificado negativo. El certificado negativo de zona no catastrada, emitido por la autoridad competente, que en este caso podría ser la más conocida para nosotros, podría ser la municipalidad, ¿no? Porque ya sabemos que la municipalidad es un ente generador de catastro. Entonces necesitaremos el certificado donde diga que no hay catastro, que esa zona no está catastrada. También tendremos que adjuntar un plano perimétrico de acumulación con las coordenadas oficiales. Las coordenadas oficiales ya sabemos que están en el sistema WGS 84, ya cuando hemos visto el tema del manual para el levantamiento catastral, ya hemos visto que las coordenadas o el sistema oficial es el WGS 84, ¿no? Porque el PESAT 56 ya no se usa, ¿no? Que está usando de manera oficial es el WGS 84 con su respectivo cuadro de datos técnicos. En los cuadros de datos técnicos ya ponemos las medidas, vamos a poner los vértices, pondremos los vértices de cada del terreno, pondremos la distancia, cuánto mide cada tramo, también pondremos el ángulo interno, ¿no? Y finalmente colocaremos nuestras coordenadas, ¿no? En el eje X y en el eje Y, ¿no? Y esto constituye el ya conocido cuadro de datos técnicos, ¿no? En el sistema WGS 84. ¿Qué más nos dice acá? Cuadro de datos técnicos elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores, en el que se indique el área, linderos y medidas perimétricas tanto de los predios objetos de acumulación, o sea, en este caso digamos el predio A y el predio B, y como el predio resultante. Acá hay que hacer notar que nos dice que debe estar elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores. No nos dice que en este caso, hay que hacer notar, no nos está diciendo que debe ser visado por la municipalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. No nos menciona que debe ser visado por la municipalidad, sino por un verificador. Esa es otra diferencia, ¿no? Entonces, el conocido plano visado por la municipalidad, en este caso
no se va a usar. También hay que considerar que en este caso de la acumulación de predios rurales, cuando los predios en materia de acumulación estén grabados con hipoteca u otro derecho real de garantía, se presentará escritura pública otorgada por los titulares del derecho, expresando su conformidad con la acumulación y el rango que les corresponderá a dichas garantías. Entonces, esto es igual que en el caso de acumulación de predios urbanos, ¿no? Entonces, hay bastante similitud, ¿no? Hasta el momento la única diferencia que estaríamos viendo es el hecho de usar planos con los cuadros de datos técnicos. A ver, sigamos a ver estas notas. Cuando los predios en materia de acumulación se encuentren afectados por medidas cautelares, deberá adjuntar el documento en el que conste la autorización del órgano jurisdiccional o administrativo que ordena extender las anotaciones de las respectivas medidas cautelares, así como el rango que le corresponderá a estas últimas, ¿no? Entonces, la figura es igual, ¿no? Igual, tal cual, como en la acumulación de un predio urbano. Entonces, vemos que acumular un predio urbano, acumular un predio rural, son muy parecidos en el procedimiento, en requisitos, ¿no? Solamente la diferencia, como estamos viendo acá, es el tema del cuadro de datos técnicos. Entonces, eso sería en todo lo respectivo a acumulación de predios, tanto de carácter urbano como de carácter rural. Haciendo notar que sí ya aparece o se ve la importancia de la información que se obtiene con el catastro. Está interviniendo el plano catastral, ya se está mencionando, tanto así como el certificado negativo, ¿no? Entonces, siendo que la zona esté catastrada o no, ya vemos que la información previa que se obtiene con el levantamiento catastral ya está siendo usada. Porque ya hay que ser recordado que toda esta información, todos estos datos que obtengamos, al final van a ser inscritos en SUNAR, cumpliendo, como dice acá la base legal, el artículo 67 y 68 del reglamento de registro de predios. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte legal respecto a la subdivisión de terrenos. Entonces, ¿qué es la subdivisión de terrenos? Así como los predios o terrenos los estábamos sumando, dos predios chicos, digamos, los acumulamos, los sumamos y nos va a dar un predio grande. A ese proceso lo denominamos acumulación. Hacer lo inverso, o sea, lo grande convertirlo en partes, se le denomina subdivisión de terrenos. Subdivisión de terrenos, subdivisión, independización, algunos también lo mencionan. Entonces vamos a ver qué nos dice un poquito la teoría. La subdivisión de terrenos es el procedimiento municipal. Estamos hablando en este momento de terrenos que están bajo el ente generador,
mediante el cual la municipalidad autoriza la subdivisión de un lote matriz en 2 o más sublotes, los mismos que deben cumplir, entre otros, con los requisitos mínimos normativos de área y frente del lote. Acá debo indicar que normalmente cuando uno va a subdividir un lote o un predio urbano, lo que hace es ir a ver los requisitos que nos da la municipalidad. ¿Qué requisitos debemos tener, debemos cumplir para subdividir un lote? Entonces, como dice acá la parte normativa, con los requisitos mínimos normativos de área y frente del lote. Preparamos el expediente integral de la subdivisión, concluyendo el trámite con la inscripción registral en SUNAT. Entonces, nuevamente vemos que el trámite, ¿dónde concluye? El trámite concluye en la inscripción registral en SUNAT. Entonces, tal cual como se hizo cuando se habló de acumulación, que esta acumulación concluye con su inscripción en SUNAT, también la subdivisión concluye con su inscripción registral en SUNAT. Muy bien, entonces vamos a ver qué se necesita para realizar la subdivisión del terreno, estableciendo que estamos haciéndolo cumpliendo la normatividad que nos indica la municipalidad. Entonces, como punto 1 tendríamos la solicitud, ¿no? Vamos a llenar una solicitud, quizás ya exista un formato o hacemos nosotros mismos la solicitud e indicamos que lo que deseamos es subdividir un terreno. Acá nos está mencionando el formato único de habilitación urbana debidamente llenado, el FUU. En un momento vamos a ver qué es el FUU, ¿no? Pero sigamos con los que se necesitan. Documento privado, escritura pública o constancia de inscripción que acredite la titularidad, en caso que el predio no se encuentre inscrito en registros públicos. Entonces, se necesita un documento donde se acredite la titularidad, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que el dueño, el titular del predio, sería el único que tiene la potestad de subdividir su predio, ¿no? Porque no puede venir cualquier persona y decir, bueno, yo voy a subdividir este terreno, ¿no? Tiene que ser obligatoriamente quien acredite la titularidad. Puede ser un dueño, el propietario, o tal vez el posesionario, ¿no? Pero tiene que acreditarlo con un documento privado, una escritura pública quizás, o la inscripción misma en los registros. Entonces, solamente el propietario puede hacer esto. Recordando en el caso de la acumulación, tendría que ser, si es un solo propietario, el propietario único, o si eran dos o más, tendrían que ser los mismos, ¿no? Los mismos propietarios del lote A y del lote B eran los que acumulaban, ¿no? En este caso de la subdivisión, tendría que ser quien acredite la titularidad, ¿no? Muy bien. Otro documento es la copia certificada, actualizada y completa de la ficha o partida registral,
con una antigüedad no mayor a 30 días calendario. O sea, si existe el predio, este ya debe estar inscrito, ¿no? Entonces se va a requerir la copia certificada y actualizada. Acá nos hace mención de una antigüedad no mayor de 30 días calendarios. Y debo hacer notar que el requisito nos dice copia certificada actualizada y completa de la ficha o partida registral. ¿Por qué hago mención a la palabra completa? Porque muchas veces la ficha registral de algún terreno podría tener una o dos hojas, ¿no? Es lo usual, ¿no? Pero también se da el caso de que puede tener 20, 30, 40 hojas, ¿no? Entonces tiene que estar completa la ficha registral con todas sus hojas. En la misma ficha dice de cuántas hojas consta esta ficha. Entonces, a la hora que van a juntar los documentos y estos sean revisados, ahí va a decir, la ficha registral de esta partida consta de 20 hojas. Y se van a contar que estén las 20 hojas. A veces dicen, a veces por cuestión de economía se adjuntan la primera y la última hoja, ¿no? Pero eso no se debe dar, ¿no? Porque en ese caso ese expediente va a ser observado. Bueno, ¿qué más nos están pidiendo? 2 juegos de planos debidamente firmados por un profesional colegiado y por el propietario o los propietarios. Entonces, estos planos deben estar firmados por el profesional colegiado y también por los propietarios. Y son 2 juegos, ¿ya? 2 juegos, porque un juego va a quedar como, digamos, en el archivo y otro juego se le va a extender al administrado, al propietario, digamos. Entonces, en estos planos, ¿qué tiene que haber? La ubicación y localización a escala conveniente, o sea, plano de ubicación, plano de localización a escala conveniente, que ya normalmente es uno, en el caso de localización es uno en 1000, uno en 5000, uno en 10.000, dependiendo del predio, ¿no? Y el de ubicación normalmente se hace en escala 1 en 500, ¿no? Pero acá dice a escala conveniente, ¿no? Porque muchas veces el predio puede ser muy grande, muy chico, entonces hay que acomodarlo, ¿no? Y hay que indicar, hay que hacerlo en la escala que más nos convenga. Bueno, luego, lote matriz con indicación de las áreas y medidas perimétricas, también a escala conveniente. Estamos hablando del lote matriz, o sea, del lote que se va a trabajar, del que se va a subdividir. Y luego tenemos subdivisión de los lotes resultantes a escala conveniente, igual, ¿no? Con indicación de las áreas y medidas perimétricas, incluyendo denominación de cada lote propuesto, ¿no? O sea, puede ser sublote 1, sublote 2, sublote 3, o tal vez quizá pongamos sublote A, sublote B, sublote C, ¿no? Por eso dice, incluyendo denominación de cada lote propuesto. También tenemos otro requisito que sería, o que es, 2 juegos de memoria descriptiva. Entonces, en todo lo que se presenta en planos de la matriz y de los
de la subdivisión se debe traspasar a un texto, ¿no? A una memoria descriptiva, ¿no? Bueno, se van a escribir pues el lote matriz y también los sublotes o lotes resultantes, o como dice acá la normativa, lote propuesto. Un juego se adjudicará a la solicitud y el otro se entregará una vez que se verifique su conformidad, ¿no? Entonces, como se menciona, se presentan dos juegos, los juegos de plano, los juegos de memorias, ¿no? Entonces, una vez que se apruebe, esté conforme, luego de la revisión, un juego se adjudicará a la solicitud, o sea, un juego quedará, digamos, en el archivo de la municipalidad, y el otro juego se entregará al administrado, ¿no? Que ya será quien use este juego según su necesidad, según su requerimiento. Boleta de habilitación de profesional actualizado, ¿no? Tiene que ser un profesional que esté hábil, y la boleta también actualizada, porque la boleta también tiene un periodo de vigencia que también es de 30 días. Resolución aprobatoria de la valorización emitida por CERPAR y recibo de cancelación del aporte en caso se autorice la subdivisión. Eso hay que explicar un poquito más. ¿Qué es CERPAR? El servicio de parques, ¿no? Entonces, cuando hay una habilitación urbana, lo normal es que un porcentaje, un área del predio, del terreno que se está habilitando, sea destinada a parques, como área de recreación pasiva, digamos, ¿no? Entonces, si se diera el caso de que no se puede dar esta área para parques, algún motivo, quizás el tamaño del terreno, ya esté consolidada la habilitación y no se haya considerado, si pasara algo como eso, entonces se valoriza el área, ¿no? CERPAR valoriza esa área, ¿no? Da un pago ya para, en este caso, autorizar la subdivisión. Este pago es a CERPAR, ¿eh? No confundamos, ¿no? Con este otro pago que dice pago por derecho de trámite, ¿no? ¿Qué se hace a la municipalidad, ¿no? Por este caso, lo que estamos refiriendo es una subdivisión de lotes haciéndolo vía municipal. Entonces acá nos está mencionando el FU, ¿no? Vamos a ver el FU. A ver. Este es el FU. Entonces acá vemos, es también conocido como anexo 1. ¿Para qué sirve? Veamos, sirve para una habilitación urbana, para regularizar una habilitación urbana ejecutada, para modificación del proyecto de habilitación urbana, pero también sirve, como vemos acá en la parte de la derecha, independización o parcelación de terrenos rústicos. En el caso que nos compete, subdivisión del lote urbano, pues estamos viendo todo lo que está referido a los requisitos que indica la municipalidad, ¿no? Subdivisión del lote urbano, ¿no? Entonces
vemos que este es el FU que se va a requerir. Y en el ítem 1.2 ya estamos viendo referente a la habilitación urbana propiamente dicha, que no es el tema que estamos tocando, pero es bueno que conozcamos este formulario. Entonces acá se está indicando los usos, como vivienda, uso comercial, uso industrial, ¿no? Entonces ya vemos que en la habilitación urbana se están indicando usos que se van a hacer, ¿no? La modalidad de aprobación, igual que para una licencia A, B, C, D. Otros documentos que se adjuntan, en caso de condóminos, personas naturales, personas jurídicas, indefinición de terreno rústico, acá se adjuntaría la memoria o la subdivisión del lote urbano. Y acá la relación de documentos que se van a adjuntar dependiendo de qué es lo que se va a solicitar, ¿no? Qué es lo que se va a gestionar, ¿no? Puede ser, como ya vimos, según el tipo de trámite, habilitación urbana, regularización ya ejecutada, modificación de una habilitación urbana, subdivisión, revalidación de licencia. Entonces, estos son los documentos que se podrían presentar. Es muy parecido al FUE de licencia. Aquí van los datos del administrado, su domicilio, datos del cónyuge en caso hubiera, datos si el propietario fuera una persona jurídica y con su representante. Acá ya van los datos del terreno, ya es un poquito más detallado, dónde está ubicado, el área, ¿no? En metros cuadrados y en hectáreas. Pues acá vemos que ya se coloca hectáreas porque normalmente una habitación urbana es un área mayor, ¿no? Puede ser 20, 30, 50 hectáreas. Los proyectistas, el resumen de áreas, área del terreno, área para las vías, vemos que se saca un porcentaje. Aquí está, área de aportes para recreación pública, aportes para el Ministerio de Educación, aportes para otros fines, aportes para parques zonales, área de equipamiento urbano. Entonces, y cada área le va a corresponder un porcentaje. Las observaciones si caso hubiera. Esta es la resolución, pero ya hablamos de habilitación urbana. Acá si hubiera un poder, con este documento se indica que es propietario del predio. Es un poco redundante, pero es necesario. Acá la certificación de los profesionales que intervienen. Entonces, este es el conocido FUO, ¿no? Que es parte de los requisitos para hacer una subdivisión en un predio urbano, que lo podemos identificar cuando está dentro de, nos indican que es parte del terreno de la municipalidad, ¿no? Pero quiero hacer hincapié a estos requisitos mínimos. Requisitos mínimos normativos de área
y frente del lote, ¿no? Bueno, en un momento les expliqué, acá nos dice, nos hace mención de área y frente del lote. Esto debemos de tenerlo bien claro. Si yo tengo un terreno grande, digamos de 1000 metros, acá mi terreno que tiene 1000 metros, que sea 20 por 50, digamos. Ahí tengo mis 1000 metros cuadrados de terreno. Está en determinado distrito y yo lo quiero dividir en dos por A o B razones, ¿no? Necesito dividirlo, necesito subdividirlo. Quizás así lo subdivido, ¿no? Quizás por la mitad. Entonces yo sigo teniendo mis 1000 metros, ¿no? Entonces si lo subdivido por la mitad, entonces cada parte tendrá 500, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando, ¿no? Cada parte tendrá 500 y por ahí deben estar las medidas, ¿no? 10 de frente y 50 de fondo, ¿no? Cada uno, ¿no? Le llamaremos número 1 y este le llamaremos número 2. Sublote 1, sublote. Así yo lo he ideado, así lo he pensado. Eso es lo que yo pretendo hacer con mi lotecito de 1000 metros. Entonces debo revisar la normatividad y me dice que acá debe cumplir, entre otros requisitos, se entiende, con los requisitos mínimos normativos de área y frente del lote. Entonces, y yo digo, pero ¿cuál es mi área normativa y mi frente normativo? Lo mínimo. Entonces, sacaré mi certificado de parámetros o averiguaré en la municipalidad directamente y me dicen quizás su área debe ser en 600 metros y su lote normativo debe ser, y su frente normativo debe ser 12 metros, ¿no? Entonces yo digo, pero yo tengo 20, sí, pasa, no hay ningún problema. Y tengo 1000 metros, tampoco, no hay ningún problema. Entonces diré, bueno, ya lo planteo mi subdivisión acá. A ver, vamos a plantearla usando los colorcitos para diferenciarla. Entonces diré acá tengo 12 metros y acá tengo 8 metros. Acá tengo 600 metros cuadrados y acá tengo 400 metros cuadrados. A grosso modo, ¿no? De manera rápida estaría planteando yo. Así lo voy a subdividir el lote en dos partes, lote 1 y lote 2, ¿no? Tengo mi FU, tengo mi relación de documentos que me pide la municipalidad, ¿no? Tengo mi copia de ficha registrada, tengo todos estos documentos que me estaba pidiendo la municipalidad. Y procedo yo pues a plantear, a gestionar la subdivisión de terrenos. Pero acá tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Los requisitos mínimos, ¿no? Los requisitos son estos 600 y 12. Entonces yo veo que mi lote de la izquierda sí los cumple, tiene 600 y tiene 12.
ahí no hay ningún tipo de problema, procede para ese caso. Pero en el otro veo que tengo 400 y tengo 8. Entonces, este no cumple. Entonces, como veo que no cumple, un sublote sí cumple y el otro no cumple, entonces en este caso ya no procedería la subdivisión. No procede porque, como dice acá la normatividad, es un requisito mínimo en área y frente del lote. Uno sí, pero el otro no. Entonces, en función de ello, no podría subdividirse el lote, porque no estoy cumpliendo con el lote normativo. Entonces, en el caso de plantear una subdivisión del lote y yendo por el camino de la municipalidad, tendría que cumplir con esta condición. Primera condición, cumplir con el lote normativo y el frente mínimo. Estamos hablando sobre un predio de tipo rural. Entonces, ahora vamos a ver y debemos tener atención. En predio urbano, tengo que cumplir con el lote normativo y el frente del lote mínimo. Ya, no olvidemos eso, ¿no? Porque vamos a ver en un momento si hay alguna solución o no. Entonces sigamos. Independización del predio rural. Lo que hicimos al principio, predio urbano, donde interviene la municipalidad, y acá un predio rural. Vamos a leer qué nos dice la normativa. La independización del predio rural es la parcelación que se realiza en los predios fuera de las zonas urbanas, ¿no? Fuera de las zonas urbanas, calificado de acuerdo a los planes de adaptación territorial de cada municipalidad. Entonces, es un predio que está fuera de la zona urbana, ¿no? Es una condición primero, ¿no? Para ver si es rural. Está fuera de la zona urbana, en consecuencia, es un predio rural. Este proceso se realiza cuando se desea repartir la parcela por diversos fines, ¿no? Según ello, la independización del predio rural se puede catalogar con los siguientes ámbitos. Olvidemos que estamos tratando el predio rural. Independización del predio rural en una zona no catastrada. Perdón, una zona catastrada, estoy confundiendo. Independización del predio rural en una zona catastrada. Este será emitido cuando el predio se encuentre en una zona catastrada, solicitando el certificado catastral y del remanente. Esta palabra hay que tomarla en cuenta, remanente. También se deben agregar los planos firmados y visados, a menos que la información se pueda encontrar en los certificados. Independización del predio rural en una zona catastrada. En este caso, se solicitará el certificado catastral y del remanente. ¿Qué entendemos por remanente? Si yo tengo
un predio que, digamos, denominemos matriz. Tengo mi predio, mi terreno matriz. Que también va a tener, en este caso, también va a tener 1000 metros. Tengo 1000 metritos acá. Pero de estos metros, 1000, yo quiero independizar un pedazo. Por A motivos yo quiero independizar una porción, una parte de estos 1000 metros, ¿no? Y digo, yo quiero independizar esta parte. La churo, ¿no? Entonces digamos que esta parte que yo estoy pretendiendo independizar tendrá, digamos, 250 metros, redondeando, ¿no? Entonces, este es mi predio independizado, los 250 metros, y lo que me queda estos 750 es el remanente, ¿ya? Entonces lo que nos queda es el remanente. En este caso el remanente es más grande que el predio independizado, ¿no? Que puede darse el caso, ¿no? O sea, no es ningún inconveniente. Solamente hay que hacer la distinción, ¿no? El predio que se está independizando y el remanente. Muy bien. Luego, independización del predio rural en una zona no catastrada, pero que posea un plano catastral. Cuando se refiere a un plano catastral, se refiere a un plano catastral de todo el ámbito, ¿ya? No del predio que se va a trabajar. Se debe presentar el plano catastral del territorio con sus códigos catastrales. También se debe agregar los planos filmados y visados, a menos que la información se pueda encontrar en los certificados. Entonces, como es una zona donde hay un plano catastral base, digamos, se presenta el plano catastral del territorio con sus códigos catastrales. También se debe agregar los planos firmados y visados, a menos que la información se pueda encontrar en los certificados, ¿no? Acá se hace mención porque normalmente esta información está en los certificados. Tanto el certificado catastral como el plano catastral tienen información. Entonces, aquí ya también estamos viendo la importancia del levantamiento catastral y toda la información que se recaba en este, ¿no? No es que el catastro queda ahí, no solamente queda, es una recopilación de datos que ahí queda, ¿no? Sino que esta información, como se mencionó en su momento, va a ser trabajada, tabulada, ordenada, y nos va a dar como resultado el plano catastral, nos va a dar como resultado el certificado catastral, por ejemplo, y estos van a contener ya la información ordenada, ¿no? Que al final, como sabemos, toda esta información debe ser inscrita en SUNAT. Bueno, sigamos entonces. Independización del predio rural en una zona catastrada y que tampoco cuente con plano catastral. Este es un caso ya extremo, ¿no? Una zona no catastrada y tampoco hay plano catastral.
En este último caso se ha de presentar el correspondiente certificado negativo, porque no hay plano catastral. Este será emitido al solicitar el certificado del código catastral y del remanente, ¿no? Como es una zona que no ha sido catastrada, obviamente no va a existir el certificado, ¿no? Tanto para el área que estamos independizados como para el remanente, ¿no? Porque en ambos casos no está en zona catastrada. El procedimiento de trámite se lleva a cabo con documento privado de independización que se debe otorgar al propietario de dicho predio con su correspondiente firma certificada. Entonces acá vamos a ver los requisitos para inscribir la independización de un predio ante SUNAT, ¿no? Como ya hemos establecido, la finalidad es de inscribir toda esta información en SUNAT. Entonces los requisitos son los siguientes: documento de propietario, donde debe contener los detalles y especificaciones sobre los predios que se pretenden independizar, información referente a la zona catastrada o no catastrada en su defecto, los planos o certificados mencionados, según sea el caso, puede ser plano catastral o certificado donde indique que no hay catastro, la solicitud, el documento de identidad y la boleta de pago de las tasas registrales. Entonces, los registrales son los pagos que se deben hacer. Entonces, básicamente, esta es la información, esta es la parte normativa que se indica para hacer una acumulación o una subdivisión de un predio. Pero ahora vamos a ver algunos casitos de acumulación y subdivisión, ¿no? Entonces vamos a ver si la normatividad se cumple con la parte práctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito en este caso una subdivisión. Por eso les quería hacer mención que para la subdivisión de un predio urbano, donde les mencioné el tema del lote normativo como requisito y como condicionante para hacer esta subdivisión en la municipalidad, usando el FU también, no es la única manera, ¿no? Es una de las maneras. En ese caso, había unos requisitos para subdividir un predio urbano. Este es otra manera, ¿no? Y me refiero acogiéndome a una ley, ¿no? A una ley específica, ¿no? A la 27157 o ahora que se le conoce como la extensión de esta, que es la 30830, ¿no? ¿Qué nos permite esta ley? En el caso de subdivisión. En el caso de subdivisión. En este caso no es necesario, si estamos tomando el camino de acogernos a la 27157, esto tenemos que tomarlo en consideración. Si yo voy a subdividir un lote urbano, y me voy por el camino o el procedimiento hecho tomando como base la municipalidad, tengo que cumplir necesariamente
área mínima normativa y el frente mínimo normativo, ¿no? Necesariamente, aparte de los demás requisitos, tengo que cumplir con esos. Pero si no puedo cumplir con esos requisitos, entonces no podría hacer mi subdivisión. Pero hay otro camino, ¿no? En el caso de que yo no cumpla con esa área y ese lote y ese frente mínimo, ¿no? Está acogiéndome a la ley 27157 o la 30830. Estas dos leyesitas que nos dan bastantes facilidades. Entonces voy a subdividir un lote. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el caso que estoy mostrando, el lote lo estoy subdividiendo en dos partes. Es un lote que de un área, vamos a ver, de 1600 metros, digamos aproximadamente, y lo voy a dividir en dos partes. A cada una de esas partes las voy a denominar sublote 1 y sublote 2. Entonces el procedimiento es hacer una declaratoria de fábrica. Primero, una declaratoria de fábrica, pero que esté en ambos sublotes, en lo que van a ser ambos lotes. Entonces, tiene que haber una declaratoria de fábrica hecha vía regularización en el área que yo voy a denominar sublote 1 y en el área que yo voy a denominar sublote 2. Entonces, ese, digamos, sería el pretexto, puedo indicar, para poder proceder luego a la subdivisión. Entonces, como estoy haciendo mi declaratoria de fábrica para subdividir, tendré que indicar, por ejemplo, en el sublote 1, en lo que estoy denominando sublote 1, que en este caso es de 820 metros, cuánto de área voy a declarar o regularizar, ¿no? Entonces veo que hay un área existente declarada de 746 metros, en este caso, y lo que estoy regularizando o estoy, digamos, ampliando son 74 metros 10. En este que yo denomino sublote 1. Muy bien, entonces trabajé mi sublote 1. De igual manera, en lo que yo estoy denominando sublote 2, que tiene un área de 819 metros 10. Veo que también hay un área declarada existente, que está inscrita, y yo estoy ampliando 74 metros 10 también. Entonces, ambos sublotes, ambas zonas que yo voy a considerar como sublotes, estarían cumpliendo el requisito de tener declaratoria de fábrica. Entonces, procedo a presentar mi plano del lote matriz, ¿no?, con su área ocupada, su área techada, es el lote matriz, y también procedo a presentar mi plano con los sublotes, ¿no? Sublote 1 y sublote 2. En ambos casos estoy colocando el área ocupada y el área techada, ¿no?, y también sus perímetros, ¿no?, las medidas perimétricas y las colindancias, ¿no? Tengo que presentar la memoria descriptiva del caso,
¿no? Describiendo mi lote matriz y describiendo luego los dos sublotes, ¿no? Tengo mi plano de ubicación del lote matriz, mi plano de ubicación de los sublotes, ¿no? Aparte debo a llenar como sabemos, para acogernos a esta ley, declarar fábrica con estas dos leyes, tengo que usar el for 1, y hacer informes técnicos, ¿no? Informe técnico, ¿no? Del matriz, del lote matriz, también un informe técnico del sublote 1 y un informe técnico del sublote 2. Entonces, siguiendo este procedimiento, que está perfectamente normado por estas leyes, la 27157 y la 3830, puedo subdividir un lote sin tener en consideración que cumpla o no el lote normativo, ¿no? Entonces, esta es otra manera. Entonces, para subdividir un lote urbano, está cumpliendo la normatividad de la municipalidad sobre todo el lote matriz, y si en caso no cumpliera con eso, podría acogerme a estas dos leyes. Declaro fábrica y procedo a subdividir lotes. Muy bien, vamos a ver un casito de acumulación. A ver. Entonces, esta es una acumulación que se pretendió inscribir en los registros, dos terrenos ubicados en Puente Piedra. Está el lote 13 y el lote 14, y está la sumatoria, el lote acumulado, digamos, que le llamamos en ese momento 13-14. Aparentemente no había ningún inconveniente, ¿no? Pero como les digo siempre, la parte normativa nos dice una cosa, y cuando nosotros presentamos el registro nos puede aparecer algunas novedades, ¿no? Entonces, en ese caso se presentó esa acumulación, y esto tuvo como resultado estas observaciones, ¿no? Las voy a explicar un poquito. Acá nos dice, en su reingreso de la acumulación, porque la primera vez que se ingresó no se colocaron, no se adjuntaron el certificado catastral o el plano catastral. Entonces, eso fue la única observación en ese momento, y se reingresó ya con los certificados catastrales correspondientes, ¿no?, de cada sublote 13 y 14. Pero se nos responde de la siguiente manera: en su reingreso se adjunta declaración jurada, mediante la cual se solicita la caducidad de las anotaciones de demandas inscritas en los asientos 6D de la partida tal, da una partida, y el asociente de la otra partida, de cada uno de los terrenos, ¿no? Y también nos dice, es preciso señalar que los criterios para el
plazo, para el cómputo del plazo de la caducidad de las medidas cautelares han sido recogidos en la sexta disposición transitoria del reglamento de inscripciones de registro de predios aprobados por resolución, y da una siguiente nota, ¿no? En otras palabras, ¿qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Bueno, vamos a leer un poquito más. Como vemos, en este caso la propietaria era la misma persona, o sea, se cumplía con el requisito de que sea una sola persona propietaria, pero en este caso estos dos terrenos, estos dos lotes, habían tenido un problema anterior, ¿no? Había habido un problema de derechos de propiedad. Entonces se planteó un juicio que tuvo su propio procedimiento, ¿no? Al final la propietaria demostró que era su derecho, o sea, demostró que era propietaria, ¿no? Entonces hubo una sentencia judicial indicando que ella era la propietaria, ¿no? Por eso se hace mención en ambos casos a cientos de fechas anteriores donde se indica que ella es la propietaria, pero hubo un inconveniente, que no se terminó de inscribir su propiedad. Acá se menciona, por ejemplo, este dato: por lo tanto, efectuado el cómputo de 10 años, se tiene que las anotaciones de semanas inscritas en los asientos, o sea, se indica que estas anotaciones ya eran antiguas, ¿no? O sea, donde ella había presentado su demanda de propiedad, se había anotado la demanda de propiedad, ¿no? Pero luego del proceso del juicio, que ya había transcurrido más de 10 años, como dice acá, y donde se había tenido como resultado que sí se demostró la propiedad, donde había una sentencia de propiedad, esa sentencia no se inscribió. Hubo una sentencia, pero la sentencia no se inscribió. Solamente había una inscripción de que se estaba iniciando el proceso o el juicio para demostrar su propiedad, y ya habían transcurrido los 10 años. Entonces, esa anotación la daban como inválida, ¿no? Por el tiempo transcurrido, ¿no? Porque no sabían si en esos 10 años el registrador no sabía cuál había sido el resultado del juicio, a pesar que la propietaria lo había ganado, pero no había inscrito esa sentencia, ¿no? Como no había inscrito esa sentencia, ella no podía demostrar que era la propietaria al 100%, ¿no? Entonces, en este caso no se podía acumular, porque a pesar de ser propietaria, a pesar de tener una sentencia que le indicaba que era propietaria, no la había inscrito, ¿no? Entonces vemos que ya en este caso la parte técnica ya se había saldado, ¿no? La parte de acumulación, medidas, memoria, colindancias, todo eso ya se había dado por bien, pero faltaba la parte legal, ¿no? Y acá el registrador lo indica, ¿no? Porque el registrador, pues, antes de inscribir algún petitorio, tiene que ver todos los antecedentes,
todos los antecedentes de lo que se desea hacer, ¿no? Y había encontrado esto, bueno, que se había iniciado un juicio se había asentado la inscripción de un inicio de juicio por propiedad, ya habían transcurrido los 10 años, esta anotación había caducado, ¿no? Y no se había inscrito la sentencia, ¿no? Entonces, no se había demostrado entonces que era la propietaria a ciencia cierta. Entonces, en función a eso no podía proceder la acumulación, a pesar de que era propietaria, ¿no? Entonces, ¿no? Y acá queda, pues, ¿no? Al final, eso explica el registrador y nos dice si va a ser subsanado. O sea, él sabía que se podía inscribir, pero tenía que hacerse el paso previo, ¿no? Entonces, con eso estamos viendo que muchas veces estos procesos de subdivisión, de acumulación, van a la parte técnica con la parte legal. Y como vemos, todos estos procesos que se hacen en torno a un predio, en torno a una propiedad, deben determinar en la inscripción en registros públicos, ¿no? Como mencionamos en el tema del levantamiento catastral, la finalidad era que toda esa información se inscriba. Igual acá, todo este proceso que se hizo, con juicio y todo, con proceso legal y todo, al final tenía que inscribirse, o tiene que inscribirse, para así, de esa manera, tener toda la información completa y proceder a una calificación, como le dicen los registradores, una calificación integral, ¿no? Integral refiriéndose a la información completa, ¿no? Los registradores no pueden calificar con información parcializada, ¿no? O parcial es la palabra. En función de ello, el registrador nos indica qué es lo que falta y si hay opción a subsanar, pues nos dice al final de su observación si le va a ser subsanar, ¿no? Nos da la base legal y según eso tenemos que proceder, ¿no? Entonces, vemos al final que todo debe terminar en inscripción, sea levantamiento, en este caso levantamiento de información, procesos judiciales, todo con la finalidad de que la calificación de cualquier petitorio que hagamos, en este caso la acumulación, para su calificación sea usada con toda la información del caso, ¿no? Muy bien, entonces esto sería todo lo concerniente al tema de hoy de acumulación y subdivisión de predios, en el caso de predios rurales y predios urbanos. Continuaremos la siguiente sesión. Muchas gracias.